porque la CIP lleva todo un trabajo sobre esta materia. Entonces voy a quitar la pantalla y voy a dejar la presentación para que no se detenga la presentación, por supuesto. Por favor, entonces vayan, hola Perú, vayan poniendo sus comentarios en el chat, los trataré de ir viendo en paralelo e ir comentando al momento. Yo creo que lo que hemos estado viviendo en México no se compara con lo que se había vivido antes en otras experiencias vinculadas al crimen organizado particularmente, porque este fenómeno creció, se exponenció por muchísimas fallas, no solo de gobierno, sino de una sociedad que no estaba preparada y de unos medios de comunicación que tampoco estaban preparados. Pero eso pareciera el pasado. El problema es que la movilidad y la evolución de estos fenómenos y de los riesgos y, por supuesto, de las amenazas es tan rápida esta evolución, este cambio, estas modificaciones, que nos obligan a estar cambiando y modificando lo que hacemos permanentemente. Y creo que México es un muy buen punto de partida para tomar la experiencia y para aplicarla lo que nos toque, lo que podamos aplicar en otros países, que ya está en ciernes esta situación. Por eso pregunto o pido que nos preguntemos si realmente estamos preparados a las amenazas a que enfrentamos cotidianamente. Son distintas. En México, como les decía, ha cambiado mucho. Hola Panamá, saludos. Y también si sabemos cuál es nuestro nivel de riesgo permanente. A veces pensamos que si nosotros tocamos temas de seguridad y de justicia es donde estamos corriendo un riesgo altísimo. Y lo cierto es que no, lo cierto es que el crimen organizado lo que provoca es que se haga más peligroso todos los demás temas, porque va penetrando las raíces del sistema y de la sociedad. Entonces, da lo mismo hablar de deportes que de política, que de negocios, porque en eso nos podemos topar a estas grandes mafias, sean mafias políticas, sean mafias económicas o sean mafias del crimen organizado, con el trata de personas, con narcotráfico, con tráfico de armas, con lavado de dinero. Entonces, y frente a esas dos preguntas de cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos, ¿qué tan vulnerables somos? Pensamos, como les decía, lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? Bueno, es el crimen organizado. Si publico sobre un tema de donde se trata de personas traídas en una infraestructura desde Europa del Este, transita por América Central, tienen bares y además manejan mucho dinero, puede ponerme en riesgo. Lo mismo que la corrupción o la delincuencia común, incluso, ¿no? Las pandillas, por ejemplo. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, esta es una visión muy estrecha, y eso lo hemos vivido en México. Verlo así como los temas que son peligrosos es reducirlo a algo casi simple, porque el narcotráfico es inalcanzable. Vamos, si publico del Chapo Guzmán, no me voy a sentir en peligro, pero si publico del sicario del Chapo Guzmán, es muy probable que sí me sienta en peligro, pero no se reduce solo a eso. Y por ello es que en México al menos hemos sido muy vulnerables, porque no hemos terminado de comprender este proceso. Nos agarró de repente, es decir, el crimen organizado nos sorprendió y, como decimos en México, nos agarró como el tigre de Santa Julia, en el momento menos adecuado, en el lugar menos adecuado. Y no estábamos preparados, y seguimos cubriendo el tema como antes, persiguiendo balaceras, tratando de descubrir a los grandes narcotraficantes, sin respondernos estas preguntas. Tenemos que teorizar un poquito, pero no demasiado. Podemos ver que la amenaza podemos verla como es algo, ni siquiera tiene que ser el crimen organizado, puede ser un político corrupto, puede ser
alguien que que se siente afectada, pero que además están dispuestos a hacer algo. Eso sobre todo, están dispuestos, más allá de una denuncia legal o de un proceso legal, sino están dispuestos y además tienen la capacidad de hacernos daño, de cualquier manera, ya sea desde difamarnos hasta afectarnos en lo patrimonial, personal, familiar, laboral, ¿no? Y eso es una amenaza potencial, es decir, yo sé que si publico cosas de un político corrupto, potencialmente puede hacerme daño, puede difamarme, puede presentar una denuncia, pero si tiene la voluntad y la oportunidad y se deciden hacerlo, entonces es una amenaza real. Esta es la diferencia. Cuando nosotros hacemos un trabajo de alguien, debemos preguntarnos entonces si es posible y tiene la capacidad y la oportunidad de hacernos daños. En México es posible y tienen la capacidad, particularmente por el nivel de impunidad. Es decir, como se sienten intocables y se saben intocables, pues causarnos daños a los periodistas no resulta ni siquiera un problema para ir a la cárcel, ¿no? Entonces, ahí es cuando cuando empezamos o tenemos que empezar a vernos frente al riesgo. Para medir el riesgo, vernos frente a la amenaza para medir nuestro riesgo. Si somos incapaces de identificar estas amenazas, si no tenemos unos hábitos inadecuados en cuestiones personales, es decir, generalmente circulamos por las mismas rutas, o los mismos horarios, o acudimos a los mismos lugares, podemos ir a los bares y no nos importa si nos emborrachamos, ¿no? Somos descuidados al hablar por teléfono, a usar los correos, el Twitter, hablamos de cosas personales y las mezclamos con cosas laborales, no tenemos entrenamiento para saber qué hacer por ejemplo, en una situación de una manifestación violenta, ni tampoco sabemos cómo usar, si disparan, qué podemos hacer, si tirarnos, correr, escondernos, ¿no? Y un punto muy importante, carecemos de un método, es decir, la impunidad genera violencia, sin duda, o sea, la impunidad alimenta la violencia, alimenta nuestro riesgo. Y tenemos que ir viendo en nuestro país qué tipo de violencias existen. En algunos son más, como nos dice Venezuela, el tema político, ¿no? En otros lados como México se está mezclando el tema crimen organizado con el tema político y con el tema empresarial vinculado a delitos, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos la amenaza que enfrentamos frente a nuestras vulnerabilidades, que son un poco las que vimos anteriormente, es decir, no estar preparado, no estar alerta, no darnos cuenta de cuáles son nuestras amenazas, nuestro nivel de riesgo va subiendo, es decir, nuestro peligro es mayor, ¿no? Exactamente, la impunidad le abre la puerta al crimen y sobre todo la alimenta, que eso es lo peor, y por eso no podemos permitirlo como periodista, por eso no podemos olvidar a nuestros muertos, no podemos olvidar a los que secuestran y no podemos dejar de denunciarlo, ¿no? Si nuestra amenaza es potencial, es decir, existe la posibilidad de que nos hagan daño y somos vulnerables, el riesgo aumenta. Porque entonces si tenemos, por ejemplo, nuestra casa, vivimos en una zona oscura, llegamos tarde, la oportunidad la tienen, entonces van a poder hacernos daño, ¿no? Si no nos fijamos, si no cuidamos, acá hay compañeros, por ejemplo, que nunca salen con su familia porque han sido amenazados y cuando salen les obligan a caminar de 3 a 4 metros porque piensan que si les van a disparar, a su familia no les van a afectar y no se van a dar cuenta quién es su familia en sí mismo, ¿no? En otros casos no nos damos cuenta y hemos tenido asesinato de compañeros en frente de sus familiares, ¿no? En frente de sus hijos, sobre todo, ¿no? Cuando bajamos la guardia, precisamente. Y entonces, si nosotros estamos dispuestos a reducir el riesgo, pero tomárnoslo en serio, porque generalmente lo platicamos, pero nunca actuamos verdaderamente, ¿no? Nosotros generalmente vemos los externos, que son los que ya platicamos hace un momento, pero existen los internos, y los internos son los que menos percibimos y los que menos trabajamos. Hay que verlo, nosotros
no tenemos que generar enemigos, pero sin embargo creamos focos de amenazas, ¿sí? Por lo que comenta Reina en cuanto a cualquier enemigo. Bueno, ¿cuáles son estos riesgos internos que son menos percibibles? La competitividad entre los medios de comunicación es un riesgo. Por ejemplo, en México hay zonas en donde las mafias llaman a las redacciones y piden que una nota aparezca de 8 columnas. Por ejemplo, manifestaciones en contra del ejército. Hay medios que van a decir que no lo aceptan, se comunican con otros y en vez de generar una idea común entre todos los medios, no solo de esa ciudad, de ese estado o del país, cada quien hace lo que quiere y unos sí lo publican de 8 y otros no lo publican de 8. Entonces, evidentemente, el riesgo es muchísimo mayor. Tamaulipas es un caso actual, precisamente, ¿sí? La desprotección, es decir, no existe una política editorial clara, es algo que tenemos que exigir o pedir o trabajar internamente. ¿Cuál es la definición de la política editorial respecto a los temas de violencia? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Vamos a sacar la foto del descuartizado? ¿Vamos a publicar la sangre tal cual aparece? ¿Vamos a utilizar qué tipo de palabras? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Qué va a ser el medio? ¿Hasta dónde va a llegar el medio? ¿Hasta dónde puedo llegar yo con el medio? El tema laboral, es decir, no tener seguros de gastos médicos, seguros de vida, ¿no? La falta de unión entre periodistas, totalmente, Lemig, es un riesgo altísimo, altísimo. Eso nos ha colocado en un grado de vulnerabilidad en México demasiado alto. Hemos pagado una cuota que no deberíamos haber pagado si hubiéramos actuado desde la primera vez que tocaron las oficinas del Mañana en Nuevo Laredo. Más allá de que fuera cualquier periódico, si nos hubiéramos unido, ya no hubiéramos tenido muy probablemente las 20, 30 granadas que se han ido lanzando a lo largo del territorio nacional a diferentes instalaciones, o la puesta de cabezas afuera de las redacciones, o las mantas, por ejemplo, ¿no? La capacitación la tenemos que tomar muy en serio. ¿Qué podemos hacer y qué no? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos tiramos? Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se tira frente a un lanzamiento de una granada? Que es posible sobrevivir siempre y cuando te tires de una manera, mantengas la boca abierta, por ejemplo. O qué capacidad tiene un arma para dispararse, es mejor detenerse, tirarse. En el Mañana, cuando entraron, uno de los compañeros quedó herido con una discapacidad para siempre porque se escondió en un muro falso. Obviamente no sabía que era un muro falso y las balas penetraron, ¿no? Cuando no somos seguros, cuando nuestro salario, bajo esa justificación, nos corrompemos, ¿no? El tema de la corrupción nos pone nos justifica muchas veces para generar ese espacio de corrupción entre políticos y entre narcotraficantes, pero no olvidemos una cosa: si un empresario o un político sirve a un narcotraficante y nosotros recibimos dineros, regalos o cualquier beneficio, ellos entienden en sus códigos que nosotros les pertenecemos y que les tenemos que ser leales. Y entonces, ¿estamos dispuestos a eso? Hay lugares en donde compañeros servían a un grupo político y ese grupo político sirve a la mafia, y cuando la mafia comenzó a enfrentarse entre dos grupos, quedaron en medio y resultaban enemigos para uno y para otros. Entonces tenemos que tener muy claro hasta dónde vamos a llegar. Las empresas, Jorge, sí son sumamente importantes, pero desgraciadamente en México la transformación de la seguridad no va a provenir de las empresas, sino de los propios periodistas. Y yo creo que hay lugares en donde se ha logrado mucho, y ahora voy a hablar de esos ejemplos, a partir de la conciencia del periodista y de cómo asume su seguridad y cómo va cambiando su entorno. La calidad es un riesgo interno. Si nosotros utilizamos su lenguaje, si nosotros no tenemos el cuidado de hablar de un empresario sin meternos en su vida personal, si no es de interés público, si utilizamos calificativos, si mentimos, si no somos veraces, si no nos vamos a fondo y superficialmente utilizamos entrevistas de enemigos, nos metemos en una pelea que no nos tocaba a nosotros, ¿no? Cuando no somos rigurosos y cuando desconocemos del tema, y particularmente de estos que tienen que ver con la mafia, utilizamos un lenguaje equivocado, nos estamos colocando en riesgo.
La autocensura. La autocensura en México ha demostrado o está demostrado que sí, solamente reduce los espacios de libertad, reduce los espacios del ejercicio periodístico y protege temporalmente, pero no le salva la vida al periodista. Tenemos casos en donde se ha firmado por redacción la nota y de todas maneras fueron asesinados o secuestrados. Entonces es una reflexión que tenemos que hacer y que antes de llegar a la autocensura sería mejor que generáramos una solidaridad entre periodistas y entre medios de comunicación. La unión de los medios es fundamental, es esencial. En estos temas, en México, una de las primeras enseñanzas que tenemos es que podemos generar más información, tener más efecto, si nos damos cuenta que es más importante que la información sea conocida a llevarnos una exclusiva. Es decir, hay momentos en que la información debe estar por encima de ese nuestro trabajo de llegar a exclusivas, como el tema del crimen organizado. Es mejor que muchos publiquen lo mismo y que se dé a conocer de forma contundente, porque como dicen en Colombia, no se va a poder matar a todos y ni se va a poder asustar a todos. Pero generalmente no tenemos esa disposición y en México, por supuesto, no hemos llegado a eso, ¿no? Así es, tenemos que sacrificar exclusivas, pero también tenemos que tener respeto, porque también en México se ha dado el caso de periodistas que, entre comillas, roban la información porque los medios que están en los estados no pueden publicarla y otros lugares donde sí segura se ponen su nombre y se ganan premios. Eso tampoco me parece válido y tiene que ver mucho con el tema de lo ético. La definición de una firma, de una nota, Andrés, pasa por una definición de política editorial, porque eso no te va a salvar de una amenaza, de estar en una situación de riesgo, te va a proteger y va a disminuirlo, pero eso tiene que ver una política. Por ejemplo, en México ocurrió el caso, como les decía, de un compañero sumamente profesional, sumamente entregado a su trabajo, que fue asesinado. La nota fue firmada por redacción, pero los criminales habían infiltrado la redacción y desde dentro periodistas corruptos dijeron quién era ese periodista y lo mataron. Entonces no se trata solamente de una nota, se trata de una política, de decir, esta nota tiene que publicarlas todos los medios posibles, esta nota no puede ir firmada por estas razones. En México estamos llegando a un extremo en que las filtraciones no se firman porque parecen de riesgo, entonces tampoco estamos siendo muy éticos en México. Cuando hacemos una cobertura, ¿qué hacemos? Pues es un proceso normal, tenemos la hipótesis, buscamos la información, rastreamos documentos, hacemos entrevistas, asistimos a los lugares y redactamos nuestra publicación, nuestra información y se publica. ¿Creen que faltó algo? Yo creo que sí, exactamente, Reina, medir el riesgo. Definir cuál es el riesgo que cada tema, que cada nota representa para poder colocarnos en una posición segura antes, durante y después de la publicación. Y eso nunca lo pensamos. Nunca pensamos en ello. Es decir, puede ser una nota. Les quiero decir que en México, por ejemplo, ha sido motivo de secuestro el escribir sobre un accidente de tránsito, porque en el accidente de tránsito estaba involucrado el hijo de un capo del narcotráfico, por ejemplo. O ha sido víctima de presiones en su redacción porque el incidente involucraba al hijo de un político, ¿no? Entonces nosotros tenemos que valorarlo para que junto con el editor definamos cómo vamos a manejar el tema. La adrenalina, hay una frase que me gusta mucho emplear, bueno, hay dos, una que ninguna nota vale una vida, y la segunda es que cuando el periodista se convierte en la nota, hemos fracasado en nuestro trabajo. Yo cuando veo las manifestaciones violentas en el Distrito Federal, que los periodistas fueron víctimas de agresiones, la primera pregunta que me hago bueno, primero pienso que espero que estén bien, y la primera pregunta que me hago es, ¿estarán entrenados y serán conscientes? Porque donde veo que se colocan, que quieren sacar el lunar del manifestante y el lunar del policía y se colocan en medio,
pues resulta que ya no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Así es, Jorge. Tenemos que medir el riesgo para evaluar. También tenemos que ser conscientes de algo. Ninguna acción nos va a proteger al 100%. O sea, no somos de plástico y tampoco tenemos la capacidad de defendernos de todo. No somos una suerte de héroe, ¿no? Pero si ustedes ven, estos números tienen que ver con quienes se dedican a la seguridad y que nos han entrenado. La prevención, que tiene que ver con medir el riesgo, es el 90%. El cómo reaccionemos, es decir, cómo estamos entrenados y preparados para ellos, el 5%. Y la suerte juega otro poco, es decir, vamos por una calle oscura, nos damos cuenta, vigilamos, vemos que viene alguien sospechoso y nos movemos, reaccionamos bien. Y si tenemos la suerte de que esa persona no nos quería hacer daño, bueno, nos vamos a evitar una corretiza, ¿verdad? Entonces, hay que medirlo todo. Ha habido casos, por ejemplo, en donde llegan los compañeros a lugares de un asesinato y ya miden no llegar como antes en primer lugar porque se encontraban todavía los mafiosos. Se esperan a que lleguen los cuerpos de seguridad, ya no importa tener la gran foto, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué hacer y cómo vamos a reaccionar. Nos cambia la ecuación de la seguridad. Eh, En cuanto a los contenidos de la web, aquí todavía el riesgo es mayor porque su difusión es mucho más amplia y más rápida. Por eso el cuidado de cómo lo subimos es fundamental, por ejemplo, en el contenido online. Vamos pasando rápidamente una revisión sobre México porque creo que es bien importante. Como les decía, las amenazas no permanecen estáticas, evolucionan, se transforman y se adaptan. Hola, Mónica. Yo creo que ahora te contesto, Gustavo, en un momento. Yo creo que en México no era común el tema de la corrupción. Había lugares en donde, sea una corrupción política, sea una corrupción de las mafias, cuando las administraciones pasadas, sin una estrategia bien definida, le pegaron a la avispero y salieron volando todas las avispas, a nosotros no nos avisaron, ni a la sociedad, por supuesto, y entonces los riesgos, las amenazas, perdón, se transformaron de una manera fantástica, y lo que empezó como amenazas, el ofrecimiento del dinero, las amenazas, se fueron convirtiendo en secuestros, homicidios, ¿no? ¿Por qué? Porque el papel del periodista cobró una importancia fundamental en este esquema de guerra no declarada que comenzamos a vivir en México y que se está extendiendo por Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué se está extendiendo? Porque en México les fue muy efectivo. El éxito que han tenido en México y que les ha significado no ser detenidos, poder controlar la información que se publica porque los periodistas tienen miedo, tenemos miedo, porque es un riesgo real, no es una amenaza potencial, es una amenaza real y la hemos visto. Entonces, como les ha funcionado, están extendiéndose. Ahora que controlan varios espacios, varias regiones, regresan a las más amenazas y a los secuestros, a la corrupción y otra vez al control. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Primero secuestrando, torturando, matando, y prácticamente definieron en muchos lugares de este país la agenda de los medios. ¿Por qué? Por la falta de solidaridad, por no estar preparados y por la impunidad, simple y sencillamente. Los narcotraficantes en Argentina es muy probable que estén consolidados, pero todavía no tienen la capacidad de control. Y eso todavía da una ventana de oportunidad a los medios de comunicación, siempre y cuando cobren conciencia, Marina. Que se miren la experiencia italiana, colombiana y mexicana para no reproducir los errores. No
hay exclusividades, Lyndon, en efecto no hay exclusividad ya. Pero ahora en esta nueva faceta que hemos entrado en México con este nuevo gobierno, si ustedes ven esa declaración se hizo en 2008, pero es muy vigente. ¿Y por qué la pongo? Porque resulta que ahora no estamos solamente enfrentando una suerte de presión del crimen organizado, sino también una suerte de presión del gobierno, porque el gobierno no quiere que se conozcan los niveles de violencia, y estamos en un limbo de información en donde no tenemos información verificada, ni es tan fácil verificarla, y el gobierno no informa porque lo que quiere es que aparezcan menos muertos y menos confrontaciones. Entonces, ellos quieren que nos pasemos de su lado, guardemos silencio y bajo el argumento del enemigo común no denunciemos. Pero también hemos visto que la Marina, el Ejército, la PGR, la Policía Federal extorsionan, secuestran, abusan. Entonces no podemos tampoco renunciar a ello. Y para que vean la magnitud de lo que nos enfrentamos respecto al crimen organizado y respecto a los empresarios que defraudan, pues representa simple y llanamente el 8% de la economía mundial. Entonces no es cosa menor. ¿Qué pasó en México? Todas las fotos que ven a continuación son de compañeros asesinados, son de momentos que vivimos y que todos ellos, ninguno de ellos, ha sido resuelto. No hemos levantado suficientemente la voz, la CIP lo ha denunciado, ha recibido promesas de gobierno, pero no, porque es muy fácil olvidar a nuestros muertos. Yo creo que es más riesgoso, Mónica, investigar la corrupción a veces que las mafias, porque los políticos se vuelven más peligrosos, porque no quieren terminar con su negocio y tienen la capacidad y se sienten con la posibilidad, si un medio no tiene la capacidad institucional y la determinación institucional para publicar. Entonces ese es un grave problema. Yo creo que sí nos tenemos, Lyndon, que unir. De hecho, un compañero periodista en Estados Unidos me decía alguna vez algo que después entendí, que es un asunto moral el unirnos. Es lo que le ocurre a un periodista en el Perú, o lo que le ocurre en la Argentina, o en México, nos ocurre a todos, porque lo van a reproducir, lo van a mejorar, lo tenemos que sentir propio. Por ejemplo, en México, después de vivir 8 años en esta situación, porque se acentuó hace 8 años en realidad y fue escalando hasta los puntos en los que hemos llegado en 2008 y 2009, la peor crisis, bueno, pues ahora resulta que en algunos lugares, no en todo el país, el periodismo se hizo más vulnerable, con riesgos mucho más altos, se redujeron al mínimo los espacios de libertad, y para informar, y hay mayor impunidad. En otros, yo les llamo una suerte de un periodismo en resistencia, y esto ha desarrollado una mayor creatividad, han creado mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, en Sinaloa y en Chihuahua, este constante esfuerzo que les ha significado muertos y que les ha significado sufrir secuestros, ataques. Por ejemplo, son los 2 únicos estados del país que yo conozco en México que los compañeros que cubren los temas de seguridad, justicia y corrupción reciben un mayor salario que los que cubren política. Por ejemplo, en México es muy común que el que cubre presidencia gana más y el que cubre Cámara de Diputados y Senadores, pero en Sinaloa y en Chihuahua no. Ganan un poco más que toda la redacción y además tienen seguro de gastos médicos y seguro de vida. Esos son esos pequeños triunfos, ¿no? También en Baja California un medio tiene lo mismo. Esos son los pequeños triunfos, realmente, cuando se tiene conciencia de parte de la institución periodística. Hay mayor conciencia de los compañeros, nos están enseñando a muchos a cómo se cubre, porque la definición es cómo publicamos, no cómo dejamos de publicar, cómo publicamos, y han adoptado mejores condiciones de seguridad, pero sin embargo esa conciencia les hace saber que cualquier día, en cualquier minuto, es un riesgo. Eso es permanente, eso no termina, hasta que el Estado haga su trabajo.
y cada uno, la sociedad por su parte y los medios por su parte. Entonces, volvemos, es identificar las amenazas para disminuir los riesgos y entonces podemos prevenir. ¿Qué podemos hacer? Aprender a entender ese entorno y las amenazas que existen. Hay que trabajar, ahora les iré contando algunas experiencias a partir de lo que comentan del tema de trabajar en equipo, de hablar, de comunicarse, establecer puentes entre los medios de comunicación de la región, del país incluso, ¿no? Nos han penetrado sin duda, las redacciones están siendo penetradas en México. ¿Y por qué? Porque es una parte de la estrategia, o sea, la estrategia del crimen organizado y del poder político corrupto y poder económico corrupto es dividir, y eso han hecho. Yo creo que las leyes sí las podemos respetar haciendo nuestro trabajo, lo que pasa es que las tenemos que conocer. Por ejemplo, en México, muy pocos saben que el tema de difamación no es delito ya, en la mayoría del territorio, bueno, en la mitad. Tienes publicar cosas ciertas ciertas o falsas o ciertas, con la intención de causar daño, es decir, el dolo. Es decir, que si publicamos una verdad, pero nuestro objetivo era dañar a un funcionario, nos puede acusar de difamación y probablemente gane el caso civil y probablemente tengamos que pagar mucho dinero. Pero entonces, si nosotros dejamos ese dolo y sabemos cómo manejar que no se pueda probar el dolo, podemos publicar cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Gustavo, y vuelvo a insistir, el periodista cree que, muchos en México creen que he cubierto tantos lugares, dicen ellos, de riesgo y balaceras. Pues es tu trabajo, no sé qué mérito en ello habría, ¿no? Pero de eso viven, en efecto, de eso viven, pues ni modo. Es un proceso que tenemos que vivir, pero mejor hay que decantar, ¿no? Y no hay que hacerles caso a esos que se creen grandes cronistas del tema del narcotráfico. Bueno, conocer nuestras fortalezas y debilidades, es decir, estamos capacitados, no, tenemos su celular, tenemos pilas, tenemos auto, tenemos seguro de gastos médicos, nuestra familia está preparada, hemos hablado con ellos, sabemos de qué temas, cuáles son nuestras debilidades, nuestro medio no nos apoya, nuestro medio es muy consciente y genera espacios de seguridad, en fin. Y entonces definamos nuestra posición, o sea, ¿qué vamos a hacer frente a los temas delicados? Sea narcotráfico, sea trata de personas, sea corrupción, sea violencia política, sea pandillas, sea manifestaciones violentas, ¿no? A partir de ello, entonces, generar el plan de acción y en lo personal, que ese debe ser el primer paso. Eso se nos olvida, a veces decimos, es que el medio no nos ayuda, no nos resuelve. Primero tenemos que resolvernos nosotros. Y como les digo, hay casos de éxito en donde el entorno va transformándose en México. A partir de ese plan personal, que se extiende a un plan de la empresa para generar espacios de seguridad. Y así vamos a disminuir el riesgo. Nunca los vamos a acabar, esa es la mala noticia, pero los vamos a disminuir, ¿no? Es cierto, Puebla tiene una legislación muy limitante, Andrés. Sí, en efecto, hay países como en Venezuela en donde la ley como que sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo, como decíamos en México, ¿no? Lindon. Exacto, bueno, Jorge, me das la oportunidad de decir que casi el periodista es un apóstol, ¿no? Tiene que ser un apóstol. Acá en México mucho se ha dicho, por ejemplo, de casos en donde murió por ser gay, ¿no? O lo mataron porque tenían negocios corruptos, ¿no? Y ya con eso, bueno, pues casi asumimos que debía morir, ¿no? Cuando nos matan, lo primero que hacen los políticos para poder aminorar el costo político que tienen es difamarnos, ¿no? Luego la mafia también lo intenta para que precisamente desalentar la investigación.
Y luego los periodistas lo hacemos en una suerte de protegernos mentalmente, es decir, él era corrupto, por eso le pasó, yo que soy honesto a mí no me va a pasar, pero lo cierto no es eso, lo cierto es que no lo mataron por corrupto muchas veces, ¿no? Lo cierto es que pudo haber tenido una faceta de corrupción, pero eso no determinó su muerte, sino la publicación de una información. Es por eso que tenemos la responsabilidad de ser honestos, de ser congruentes, estando de vacaciones o estando trabajando, porque lo mismo da, por ejemplo, les voy a presentar un caso en Chihuahua con Armando el Choco, que lo mataron cuando iba a dejar a la escuela, saliendo de su casa, echando en reversa su auto, iba a dejar a sus hijos a la escuela. Ahí lo mataron. El argumento legal es que no lo mataron en su trabajo, no haciendo su trabajo. La realidad es que sí lo mataron por motivos de su trabajo, pero legalmente el Seguro Social, para tratar de lavarse las manos, y lo mismo que los empresarios, querían disminuir el costo, porque si no se encarecía el costo del gasto social que representaba y representa el periodista, ¿no? Mónica, tu riesgo es muy, muy alto. Habría que hacer muchas más cosas en materia de seguridad. Y sí, tenemos que ser conscientes, Laura, que la familia es uno de los puntos más vulnerables que tenemos. Bueno, como les decía, no basta saber de los temas. El Chapo es peligroso. Si publicamos del Mayo en Sinaloa nos puede ir mal, o de su familia. No basta solo eso, sino tenemos que poder saber el más exacto y con ello hacer un diagnóstico de las amenazas. Parece difícil, pero no es tan complicado. No es tan complicado. Podemos adaptar procesos que utilizan, por ejemplo, los que se dedican a hacer inteligencia y a definir riesgos para un país. Y es un cuadro similar. Es decir, ver cuál es la amenaza. Y ustedes pónganlo en cada caso de su país, de su localidad, porque varían muchísimo. En México, por ejemplo, podríamos decir el crimen organizado o, por ejemplo, en el Distrito Federal, la venta de drogas al menudeo, lo que llamamos narcomenudeo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entre otras cosas, si vamos a hacer un reportaje, pues no ir a las 11 de la noche a donde venden drogas, ¿no? O no ir solos, ¿no? Parece básico, pero no lo es. ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades? ¿Nos respalda el periódico? Lo vamos a hacer por nuestra cuenta, saben dónde estamos, tenemos mecanismos de seguridad, le estamos llamando a nuestro editor, existe una planificación, lo estamos haciendo en un equipo de trabajo dentro de la redacción, o solo lo estoy haciendo yo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Sí, tenemos el apoyo del medio, tenemos celulares, tenemos auto, es un trabajo de manera conjunta, se va a publicar con todo el cuidado, tenemos un gran nivel de recursos, tengo un gran entrenamiento, conozco perfectamente la zona, y en función de contraponer cuál es nuestra vulnerabilidad con nuestra fortaleza, si es la amenaza, sabemos si podemos hacer un reportaje sobre narcomenudeo en la zona de Tepito, por ejemplo. ¿Es extremo, es alto, es medio o es bajo el riesgo, ¿no? El nivel de riesgo. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer en ese trabajo? ¿Realmente queremos descubrir que la mafia coreana, china, rusa o mexicana domina Tepito bajo estas características? O sea, ¿qué vamos a hacer, ¿no? En ese trabajo. Y en función de eso, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Y cuáles son las acciones concretas? Son los objetivos, es la meta final, y las acciones es cómo vamos a llegar a ese objetivo. Yo creo que nos falta hacer mucha conciencia. Cecilia, en México también hay mucha gente que ha migrado y que ha tenido que huir, no solo internamente, sino también ido al exterior. Todavía no lo comprendemos en su dimensión, todo lo que significa renunciar a tu vida y a tu profesión y a tu familia, porque te obligan a ello. Es una situación verdaderamente dramática.
yo creo que sí hay puntos de quiebre en donde tenemos que definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Si vamos a seguir siendo periodistas o preferimos ser comerciantes o preferimos ser periodistas pero de cultura o de otros temas. Yo creo que sí los tenemos que definir y llega ese punto en donde si no tenemos el respaldo del medio o si nosotros mismos no queremos avanzar en el riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos compañeros que usan pistola, hay otros que usan cascos en una manifestación, hay otros que usan chaleco antibalas. Pero si no estamos entrenados, si no sabemos que los chalecos antibalas tienen un tiempo de caducidad, si no sabemos que no es lo mismo el gas pimienta que el gas lacrimógeno, si no sabemos que ir vestidos de una manera a un lugar nos va a identificar con una de las partes, es decir, no estamos sensibilizados y entrenados para reaccionar, de nada va a servir tener una tanqueta del ejército y estar adentro, ¿no? De ella. Tampoco de nada va a servir si el método, y eso es muy importante subrayar, el método de nuestro trabajo, sea una nota, sea una crónica, un reportaje, si el método no tiene ese rigor y no se basa en principios y valores éticos. Entonces, ¿cómo podemos publicar? No, en el gremio no se habla sobre el exilio, tampoco existen los mecanismos suficientes para proteger a los exiliados, Cecilia. ¿Cómo vamos a publicar? O sea, la pregunta es ¿cómo? Eso es bien importante. Por ejemplo, la mafia, como método en México, le interesa que un caso muy concreto. Hubo un enfrentamiento en donde murieron 10 personas. La mafia decía que mataron a 8 militares y 2 solo eran de ellos. Y el ejército decía que mataron a 8 delincuentes y solo 2 del ejército. ¿Por qué la mafia estaba interesada en decir que mataron a tontos militares y que se publicara grandísimo en la portada de un periódico o de varios periódicos? Porque es una forma de controlar y aminorar la fuerza que tiene, es de aminorar la fuerza del Estado y controlar la zona. Es una suerte estamos en una suerte formando parte de la estrategia de ellos. Por eso tienen que desinformar y por eso tienen que decir lo que les conviene y lo que quieren. Es por ello que, y lo mismo son los políticos, ¿no? La economía va bien, todo va perfecto, ¿no? Y bueno, para que no la sociedad se movilice, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, por eso tenemos que definir cómo lo vamos a publicar. Cuando recibimos una llamada de la mafia y nos dice, si no publican de 8, les voy a lanzar, como ocurrió, les voy a detonar el edificio. Pues el medio se sostuvo, solicitó la solidaridad y la movilización de los medios que nos movilizamos y anulamos el riesgo. Es decir, no puedes hacerlo, poner un freno, ¿no? Y el medio ha seguido publicando hasta ahora. Si se fijan en ese ejemplo, asan a sicario en ambulancia. Yo no sé si al periodista, que además de no firmó, por supuesto, y qué bueno, o a la periodista, se le ocurrió pensar que si realmente era sicario el que estaba allá adentro. Yo no sé si era un migrante, por ejemplo, a los que han obligado a convertirse en sicarios, a los que generan una adicción para volverlos locos, por ejemplo, como decimos acá. Yo no sé si era alguien obligado por presiones y amenazas contra su familia. Yo no sé si realmente era un chavo que le gustaba la vida loca y quería ser sicario, aunque fuera por poco tiempo, no lo sé. Pero yo creo que nadie nos gustaría que un tío, un padre, un hermano que buscó ese camino, por desgracia, pues aparezca en los medios como asado, ¿no? Yo creo que, perdón si me detengo un poco porque voy leyendo. Exacto, sí, muchos hablan como si estuvieran ahí, como si lo hubieran sufrido, pero ni siquiera lo estudian, y lo peor es que no se dan cuenta los académicos y los periodistas que vivimos en zonas seguras, en que la movilidad y la evolución de los fenómenos es de un día para otro. Entonces,
lo que pensamos hoy ya no es tan válido como para mañana, ¿no? Lo que ocurrió ayer ya no es tan válido hoy, ¿no? Entonces, pero eso los publican, y entonces, o por ejemplo ¿no? Que me parece patético, y ambos son de medios muy serios en México, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que mirar es entonces, si ya vemos que hay riesgos internos y externos, los externos son más fácilmente de identificar, pero no de valorar. Aprendamos a valorarlos con ese cuadro que les decía. Y los internos son más difíciles, y por eso hablamos la seguridad en la redacción y la seguridad en la calle. Los editores tenemos mucho mayor compromiso porque realmente tenemos que asumir esa posición de que somos responsables de la seguridad de los compañeros reporteros, y por eso tenemos que preocupar por su entrenamiento, por su capacitación y de cómo coordinamos esas coberturas, cómo vamos haciendo un trabajo mejor, pero el punto de partida siendo la ética. El punto es de ahí lanzar todo, verificar muchas fuentes, nada es personal, todo es todo comprobado, las filtraciones no es periodismo. En México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero en México se confunde con la filtración con la investigación, sin verificar. La filtración es una parte pequeña de la investigación. Nos hemos vuelto, yo digo, de estos taquígrafos de las cortes, ¿no? Que nos pasan un expediente y simplemente escribimos eso. Bueno, yo no, pero muchos lo hacen, y que al paso de los años resulta que salen libres de quienes hablaron de un expediente. ¿Por qué? Porque no verificaron, ¿no? Exactamente, Reina. Mientras más fuentes tenga una historia equilibrada, sin usar calificativos, sin usar su lenguaje. El levantón que se usa en México, no lo usen, por favor, es secuestro. No existe levantón. Y sin embargo ya hemos provocado que la población use el levantón como si fuera común, y la autoridad misma. Llamar las cosas por su nombre legal y correspondiente, ¿no? En el tema de las manifestaciones, por ejemplo, esta foto donde está el compañero colocado, ¿quién está en el lugar seguro? ¿Quiénes están cumpliendo, no? En las manifestaciones, cada vez, al menos en nuestros países latinoamericanos, la situación económica, las injusticias, la impunidad, está generando mayor efervescencia y nos está colocando en una posición de mucho más riesgo, ¿sí? Entonces, debemos pensar, incluso cuando vamos a cubrir una manifestación, que cómo lo vamos a hacer. No puede ir cualquiera, tiene que saber quién está. Bueno, pero ahora vamos a hablar de los temas sensibles. Los temas sensibles son aquellos que ya identificamos, es decir, que puede ser una nota, como les decía, de una crónica de un accidente, puede ser un asesinato, puede ser una gran investigación de corrupción, y entonces debemos no solo cubrirlo nosotros, lo ideal sería que fueran varios, para que no se interprete por nadie, ni por los políticos, ni los empresarios, que es algo personal, sino es una cobertura del medio. Generar una agenda, estar en comunicación con nuestro editor, a quien tenemos que tenerle mucha confianza, y cuando digo estar en comunicación con nuestro editor, es decirle, hablarle cada hora, cada 2 horas, o en determinados horarios, usar palabras claves. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de Alfredo Jiménez Moto en Sonora, se enteraron los compañeros 3 días después de su desaparición, porque eran sus días de descanso. Porque les pareció, y cuando no se presentó a trabajar, dieron otras 24 horas porque creyeron que se había tomado el día. Entonces, si nosotros tenemos hábitos de seguridad con nuestra redacción, cuando no llamemos a las 2 de la tarde, que todos los días lo hacemos, pues entonces va a salir la señal de alerta, y la reducción del espacio de haber sido secuestrado se va a hacer más corto, ¿no? En efecto, no sabemos en quién confiar, por eso tenemos que ubicar en quién sí podemos confiar.
tanto en compañeros periodistas como en nuestra redacción. Establecer horarios, como les decía, para hablar, un puente muy confiable, no hacer caso de fuentes. Pues, por ejemplo, un día una fuente citó a un compañero periodista en un restaurante que era una vitrina, un vidrio que daba a la calle, y le entregó un expediente, pero el acto de entregarle el expediente fue tan visible que hasta volteó el abogado para como que dar a entender a alguien que estaba afuera, un auto que estaba ahí con unos hombres, que ya le estaba entregando al periodista esa información. Es decir, le estaba filtrando la información que seguramente el abogado se había comprometido por lo que seguramente recibirían dinero, y eso colocó precisamente al periodista en una situación de alto riesgo, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde nos citamos, cómo nos citamos, es mejor en la redacción, no aceptar ir en la noche. Alfredo, por ejemplo, fue una reunión de noche, ¿no? Con una fuente que le parecía extremo confiable. Entonces tenemos que desconfiar de todas las fuentes, ¿no? Cuando lleguemos al lugar de reunión, saber por dónde podemos salir, sea incluso una cobertura de manifestación, por dónde podemos salir, avisar a dónde estamos, con quién estamos. Por ejemplo, en México se dieron casos de que nos llevamos también con una fuente que hasta fotos nos sacábamos, y cuando los narcos encontraron esas fotos y habían matado al funcionario, pensaban que nosotros trabajábamos con el funcionario, o que esos periodistas trabajaban con el funcionario. También tenemos que pensar que ellos están utilizando en México las redes sociales, las páginas de internet, simulan información, tienen tecnología de punta para interceptar correos, para interceptar llamadas. No solo la mafia, también los poderes públicos y políticos, ¿no? Entonces, contar con diferentes correos, contar con passwords muy fuertes. También tenemos que asumir que todo lo pueden usar en nuestra contra, entonces no utilizar cosas personales en esos medios, ni mensajes, o borrarlos, ¿no? Hay medios en México que han colocado grabaciones en las llamadas telefónicas, porque si reciben una amenaza pueden identificador de llamadas, pueden localizar de dónde es, de dónde provino. Han entrenado a la gente de la recepción para poder recibir esas amenazas y saber qué hacer y no asustarse porque salen huyendo o les toca la peor parte, ¿no? Los disparos, ¿no? Por ejemplo, en este plan de personal, ustedes se han planteado, por ejemplo, que una vez que ustedes reciben amenazas, ¿qué harían? Una amenaza potencial, ¿qué harían? ¿A quién le avisarían? ¿Cómo actuarían con su familia? Eso tienen que pensarlo. Por ejemplo, su familia, yo soy de la idea que tiene que saber a quién puede recurrir si a ustedes les pasa algo. O si se recibe esa amenaza, si su familia se va a ir con sus abuelos, con sus tíos, en fin, ¿no? Eso es lo personal, porque la empresa no va a poder ir trasladarlos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Yo creo que tenemos que delimitar muy bien el Twitter personal del Twitter profesional, el Facebook de lo personal con el Facebook laboral. No tenemos que mezclarlos para nada. Yo creo que se utilizan fuentes compradas, sin duda, Mónica, yo creo que hay muchos periodistas corruptos. Hay un caso en Michoacán en donde la periodista desaparecida todavía hoy, hablaron de ella lo peor, la descalificaron como si fuera la que daba el dinero, y en realidad los que la descalificaban eran precisamente los que realmente eran corruptos, ¿no? Y su desaparición obedece a que ella no se dio y estaba sola, ¿no? O sea, nadie más la respaldaba. Esto que les estoy poniendo, los antídotos, es muy importante. Ya les habíamos hablado de todo lo que está apareciendo en el PowerPoint, y yo creo que también podemos medir cuándo es seguro publicar. A lo mejor no es posible publicar mañana que hubo una movilización policíaca en tal lugar, pero a lo mejor se puede publicar en un mes, y es muy válido, porque es un momento seguro. O si no, dárselo a otro medio de comunicación que está en una situación segura y denunciar el hecho, por ejemplo, ¿no? La congruencia de la que hablábamos, la política editorial, las redes de información en nuestro país, por dos razones. Una, porque tenemos que entender que el tema en particular del crimen organizado no es algo que solo ocurra en nuestra ciudad.
es algo que trasciende y su capacidad y su conexión es una multinacional, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica vemos detenidos a mexicanos mezclados con colombianos o mezclados con guatemaltecos o con hondureños. Es una multinacional, entonces en esa medida sí lo tenemos que pensar, es decir, en México nos da miedo Slim, les da miedo Slim a los medios porque él, si ya no publica sus anuncios de Sears, de Sanborns, de todas sus empresas, pues muchos medios sufrirían un gran golpe de publicidad. Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre con estas transnacionales del crimen, ¿no? Tienen esa capacidad de moverse y de hacer. Por ejemplo, Jesús Blanco Ornelas contaba que los Arellano Félix habían contactado a las FARC para una vez que fue a Colombia a dar una plática para que lo mataran, solo que las FARC no aceptaron ese riesgo, correr ese riesgo, y no murieron, es decir, trasciende, y por eso no es solo el narco sicario que mata en nuestra localidad y que extorsiona y secuestra, sino es más allá, y sus tentáculos son mucho más grandes, ¿no? En efecto, Reina, seamos muy profesionales, son tiempos para hacer un alto nivel de periodismo, con valores, principios altísimos, ¿no? Construyamos bases de datos, ahora no tenemos que perseguir balas. Es decir, no tenemos que ir a los lugares donde matan a una persona, sino entender por qué están matando, qué está ocurriendo atrás de eso para poder explicarlo, ¿no? No aceptar regalos, no son tiempos para nada de eso. Yo creo que hoy más que nunca debemos hacer un periodismo profesional y comunitario en temas de alto riesgo. Compartir la información, distribuirla, generar espacios de estas redes, así como ellos, nosotros reaccionar. Si lo publican muchos, va a ser imposible que los políticos corruptos, que los empresarios corruptos, que las mafias nos dobleguen, ¿no? Pero siendo muy profesionales, ¿no? Tenemos que olvidarnos del periodismo de filtración para transitar al periodismo de redacción, de buena redacción, de profundidad, de explicación, ¿no? Yo creo que el plan personal nos lleva después al protocolo, del que estaremos hablando después en otro momento de estos webinars que está organizando la CIP, porque además de que ya pasó el tiempo y para que sigan, si quieren hacer preguntas por el chat en este momento, yo creo que tenemos, Reina, que tener muy claro que sí son ellos los criminales, pero también tenemos que tener muy claro que el Estado tiene que estar a la altura de la dimensión de la corrupción y del crimen que estamos enfrentando, y entonces también se lo tenemos que exigir. Reina, yo creo que depende del lugar en donde estés. A veces sí tenemos que identificar a los criminales por su grupo, para explicar, porque los grupos tienen diferentes perfiles. No es lo mismo hablar de la red del Pacífico y del cártel de Sinaloa del cártel del Golfo o del cártel o de los Zetas, que son sumamente virulentos, ¿no? A veces no se puede publicar porque es colocarse en un altísimo riesgo, entonces simplemente podemos ubicarlo. Pero además también digamos una cosa, ¿cuántos crímenes no los políticos utilizan para hacer parecer que fue el crimen organizado? Hemos visto asesinatos donde llegan con AK-47 y se debió a una diferencia política, ¿no? O un secuestro en donde ahora se ha optado por secuestrar a los contendientes en algunos poblados, ¿no? Entonces también nosotros no podemos incurrir en el decir, lo ejecutaron como narcotraficante, o lo ejecutaron. El simple hecho de decir ejecutar ya tiene una carga criminal, ¿no? Yo creo que es un homicidio, es un asesinato. Sí, en muchos casos se da la colusión, Reina, de los policías y del gobierno, ¿no? Creo que por eso resulta mucho más peligroso hablar de la corrupción en México en este momento, ¿no?
Eh, sí, Edwin, es cierto que es inevitable. De hecho, yo creo que Colombia nos ha enseñado mucho de cómo ha generado protocolos este, para precisamente obtener información de los criminales sin comprometerse, ¿no? Y yo creo que tenemos que adoptarlo, es decir, los criminales, hay un caso, y con esto voy cerrando, en donde un narcotraficante hace muchos años contacta a un periodista y le pide que por favor ya no publique tanto sobre él, en fin, y le ofrece dinero, le ofrece propiedades, le ofrece autos, y el reportero dice, no, no, basta con información, no, 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 por favor, nada de eso, y subsecuentemente el narcotraficante fue enviándole expedientes completos, obviamente, de su adversario. El publicar los expedientes tal cual era una gran tentación. El verificarlos, el reportearlos, el trabajarlos fue la mejor opción, y es un muy buen periodista y no ha sufrido ninguna situación de amenaza, o más bien no ha vivido ninguna situación de secuestro, ¿no? Este periodista. Eso creo que es un muy buen trabajo. El trabajo de la FLIP en Colombia, ojalá existieran FLIP en cada país, y voy cerrando. Eh, yo creo que sí, en efecto, también, Colbert, yo creo que tenemos que generar estructuras confiables de periodistas para generar estas redes de protección. Tenemos que generar nuestro plan personal de seguridad que incluya que vaya concientizándonos de los riesgos, y provocar la generación de planes de seguridad de la redacción, ¿no? Para estar en un entorno seguro y crear conciencia. Yo creo que sí hay voluntad de muchos medios, porque si no paramos esto, si seguimos con la experiencia mexicana como está y se reproduce en más países que ya se avisoran esta reproducción, yo creo que informar va a ser un privilegio, ya no va a ser un derecho de la sociedad, y no debemos de olvidar que nuestro trabajo es un servicio a la sociedad. Esa es la esencia. Pues el futuro está muy mal porque no nos hemos unido en México, no nos hemos unido en Latinoamérica. Por eso tenemos que hacer este trabajo. Les recuerdo que la próxima semana, si no mal recuerdo, está Clarinha, mi compañera de Brasil, que tiene una gran experiencia en estos temas, y el 15 de noviembre estaremos ella y yo hablando un poco más de los protocolos y de las experiencias, interactuando más con ustedes. Les agradezco muchísimo. Es un privilegio. Para mí la CIP siempre me ha dado los espacios de libertad y de confianza, y este es uno más, porque creo que tenemos que seguir discutiendo y hablando de estos temas para entrar en conciencia, para generar los lazos y para construir un periodismo más seguro y de servicio realmente social, que eso nos falta para que la sociedad nos proteja. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat, a todos los que nos escucharon. Gracias, Melba, gracias, Ricardo y Clarinha, Alfonso. Yo me voy despidiendo. Muy, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Idalia, y a todos los participantes. Este ha sido realmente uno de los webinarios, comentábamos acá en la CIP, donde ha habido mayor participación en términos de comentario y de interacción con el expositor. Idalia, te agradecemos, sabemos que de aquí tienes otra actividad, y por eso estamos concluyendo 3 o 4 minutos antes de lo que teníamos previsto. Tal y como dijo Idalia, el próximo martes va a estar con nosotros por esta misma vía Clarinha Glock. Clarinha es también de la Unidad de Respuesta Rápida de la CIP en Brasil, y tiene, así como Idalia, una gran experiencia en este tema. Para aquellos que entiendan portugués,